Buenos días, ingeniero y compañeros. Mi grupo está conformado por Verónica Martínez, Katy González y quien les habla, Miriam Limón. Yo les voy a hablar un poco sobre lo que es la ecuación de la continuidad. Bueno, la ecuación de continuidad para un fluido incomprensible, pues establece a la masa total de un fluido que circula por un tubo, ya que se da pérdidas ni ganancias, que se mantiene constante. En otras palabras, podemos decir que la masa se conserva, sin cambios de medidas y el flujo que se desplaza. El fluido incomprensible es aquella densidad que permanece aproximadamente constante mientras fluye. Por ejemplo, tenemos el agua, ya que es un líquido considerado incomprensible bajo de condiciones estándares de presión y temperatura. ¿Para qué sirve? En la actualidad, la ecuación de la continuidad es muy utilizada para poder realizar diferentes análisis de boquillas, de tuberías, de las alturas de las alaves, de turbinas y compresores. La ecuación de la continuidad o conversión de masa es una herramienta de mucha utilidad para lograr realizar el análisis de fluidos que fluye por medio de tubos o ductos, los cuales tienen un diámetro variable. La explicación de una ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad es una ecuación que nos explica que la cantidad de fluido que entra por un medio de un tubo, o por lo general se mide en litros por segundo, es la misma cantidad del flujo que sale por el mismo tubo, sin importar si el tubo tiene más o menos radios a lo largo del mismo. En el siguiente ejemplo le demostraremos la ecuación de continuidad. En el caudal o volumetría es el volumen de líquido que fluye por la unidad del tiempo. Su unidad de medida en el sistema internacional es metros cúbicos por segundo y su fórmula es caudal, que viene a ser igual a velocidad por área. También la ecuación de continuidad expresa la conservación de la masa e indica que en cualquier parte de la misma. En el siguiente procedimiento le vamos a indicar que a medida de que avanza el caudal, sube su densidad o su presión. Para aquello vamos a utilizar el laboratorio virtual, el cual empezaremos por medir lo que es la tubería, el cual aquí tenemos 2 metros cúbicos. El sacado al radio, que viene a ser 1 metro, el cual ese vamos a utilizar en nuestra ecuación. Y medimos el siguiente extremo, el cual nos da una medida de 1.2 metros. Esa va a ser la medida que vamos a utilizar para nuestro ejercicio, el cual con este laboratorio virtual ya nos brinda la capacidad de poder medir su intensidad o el caudal que viene a la velocidad del agua, el cual si ponemos a un caudal de 1000 metros, nos da la velocidad de a 0.3 metros por segundo en un extremo, y en el siguiente extremo nos da a 0.9 metros por segundo, el cual utilizaremos a esa medida. Vamos a utilizar también a un caudal de 510 de 5010, el cual nos da a 1.6 metros por segundo, y el siguiente caudal nos da a 4.8 metros por segundo. También se utilizará el caudal en 10.000, el cual nos da a 3.2 metros por segundo y 9.5 metros por segundo. En la siguiente tabla se explicará todas las medidas que cogimos en el laboratorio virtual, el cual son 1000, 5010 y 10.000. Primeramente tomaremos la primera tubería, el cual está multiplicado a pi,
y nos sale el primer resultado de la tubería A 3.14 y la tubería B que es 1.13. Se despeja la fórmula y multiplicaremos el resultado de la tubería B con los metros por segundo, el cual nos daba la velocidad. Y se dividirá a la tubería B, el cual tendremos como resultado, el primer resultado, 0.8 metros por segundo, el cual ese viene a ser nuestra primera velocidad. Continuamos con la misma fórmula en el siguiente valor, que son los 5010. Hacemos el mismo procedimiento, que es multiplicarlo a la tubería A por el resultado que nos salió en velocidad dividido para la tubería B, el cual nos da 4.4. Y el siguiente valor nos da 8.9, el cual, dado esta tabla, nos da unos resultados que vienen a ser 0,9 igualado a 0,8. El siguiente resultado nos da 4,3 igual a 4,4 y 9,0, que viene a ser parecido al 8.9, el cual nos da que son unas medidas casi similares, y esto comprueba que está a una ecuación de caudalidad. A continuación voy a explicar un experimento de la ecuación de continuidad. El tema será cómo hacer la presión sobre el fluido del agua. Tenemos los materiales: vasos plásticos, un recipiente y un vaso con agua. A continuación voy a explicar el procedimiento en que vamos a tener los tres vasos plásticos de los tres agujeros, que son la parte baja, parte media y parte alta. Así podemos comprobar cómo la presión trata sobre los fluidos mediante los puntos y en qué posición se encuentra. Vamos a colocar el primer vaso agua, que es de la parte baja, y tapamos el agujero mientras colocamos el agua. Como nos vamos a dar cuenta, tiene mayor presión. En el segundo vaso, que tiene la parte media, tapamos y colocamos el agua. Estamos viendo que la diferencia entre el anterior, que se encontraba en la parte baja, el líquido del fluido, va a ser menor presión. Vamos a colocar en el otro vaso, que tiene la parte alta, y tapamos el agujero. Como ya habíamos realizado en la parte baja y la parte media, los resultados de la parte alta pues es mucho mayor. Y en las anteriores, pues esta vemos que la presión es demasiado baja para las anteriores. Esto se debe a la presión ejercida en el peso, que no alcanza a arrojar el chorro de agua muy lejos porque tiene el peso demasiado débil, a comparación de los primeros dos que mostré anteriormente, de la presión baja y la presión media. Gracias.